Feliz domingo para todos. De manera especial, en este domingo adquieren un significado estas palabras, llenas de alegría, llenas de felicidad. Es el domingo por excelencia. Cristo ha resucitado, ha vencido a la muerte. Dispongamos nuestros corazones para escuchar esta alegre noticia que ya debe llegar hasta el fondo de nuestro corazón. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, hoy, domingo, la iglesia despierta con esta alegre noticia, con esta noticia que estaba esperando. Cristo ha resucitado. El evangelio que se ha proclamado en este día es el evangelio de San Juan. Es una de las opciones que nos da la liturgia el día de hoy. Y he querido escoger este texto primero porque aquí en los Estados Unidos es el texto que ponen primero para proclamar en primer lugar. Y al mismo tiempo porque San Juan es el evangelista que seguimos en el tiempo de Pascua. Y porque al mismo tiempo, cuando estaba preparando para compartir algo con ustedes, al leer este evangelio, me preguntaba para mí si yo también he entendido lo que había sucedido. El relato del evangelista Juan parecería que no dice nada acerca de la resurrección de Jesús. Cuando yo les decía vamos a escuchar este alegre anuncio, parecería que íbamos a escuchar la voz de los ángeles. ¿Dónde está? Si uno lee de una forma aislada este texto, sin duda alguna que se quedará con esa sensación. Así como Pedro, hasta entonces no habían entendido. Mas si nosotros recorremos hacia atrás el Evangelio, vamos a darnos cuenta que Pedro, al negar a Jesús, había abandonado al Maestro en el momento cumbre. Por el contrario, San Juan había permanecido al pie de la cruz con María. Y por lo tanto, seguramente San Juan sabía el lugar donde estaba el sepulcro y seguramente sabía qué era lo que habían dejado ahí, cómo lo habían dejado. Por eso cuando él llega, no entra, porque entonces seguramente empieza a recorrer en su mente aquella escena de cómo habían dejado el sepulcro. Y por eso cuando entra después de Pedro y ve las vendas acomodadas y el sudario puesto en un sitio aparte, por eso vio y creyó, porque sabía precisamente cuál era la continuación, sabía cómo se había quedado aquella escena con el sepulcro cerrado y ahora basta entrar para ver y creer. Decía, he escogido este texto del Evangelio porque primeramente yo me preguntaba, ¿yo he entendido? Más aún, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿hemos entendido esto? Porque muchas veces parecería que estamos como los apóstoles. No hemos entendido que Jesús debería de resucitar de entre los muertos. No hemos entendido y por eso nos quedamos en el Viernes Santo. Por eso nos quedamos en el dolor y en el sufrimiento. No hemos entendido porque el hombre tiene un anhelo de eternidad, pero como no lo sacia de repente nada, entonces anda buscando en la reencarnación o en alguna otra doctrina cómo prolongar su existencia. Por eso
yo creo que conviene perfectamente que hoy tú y yo nos preguntemos, porque seguramente en las predicaciones de hoy escucharemos, la resurrección de Jesús es lo más grande, es el centro de nuestra fe, es lo que le da sentido a todos los domingos. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y son palabras ciertas, son palabras que ocupan un lugar central en la predicación de este domingo. Pero nosotros que lo sabemos, que lo hemos celebrado seguramente en años anteriores, sabemos y hemos entendido todo esto. O nos quedamos todavía confusos, o nos quedamos como si nada hubiese existido, o nada hubiese pasado, o nos quedamos como si no entendiéramos absolutamente nada. Es bueno de vez en cuando que nosotros nos preguntemos precisamente esto. ¿Hemos entendido la resurrección de Jesús? Porque hay muchos cristianos que cuando se habla de la resurrección de Jesús piensan que qué bueno, piensan que qué bien que Él venció a la muerte, piensan que bueno, eso lo hizo Jesús porque era el Hijo de Dios, pero hasta ahí. Como si aquello no concerniera nuestra vida, como si no fuera parte de nuestra existencia. Y entonces, si nosotros no hemos entendido, serán frases vacías que repetiremos. Si nosotros no hemos entendido, será precisamente nuestra vida hasta el Viernes Santo y no seremos capaces de ver más allá, de tener esperanza. Hermanos y hermanas, es domingo. Es el día en que celebramos que Cristo ha resucitado. ¿Por qué es importante? Dice el Evangelio que hoy se ha proclamado. No habían entendido las Escrituras según las cuales Cristo debería resucitar entre los muertos. ¿Por qué debería resucitar entre los muertos? Porque ese es así como una especie de mandato. Él tenía que resucitar de entre los muertos. Es la pregunta central que yo quiero que meditemos en este domingo. ¿Por qué tenía que resucitar de entre los muertos? Yo creo que la respuesta está precisamente en esto. Fíjense, lo último que a una persona le pueden quitar es la vida. Pueden quitarle la salud, pueden quitarle su buena fama, pueden quitarle sus bienes, pueden quitarle todo lo que a ustedes se les ocurra, pero lo último que pueden quitarle a una persona es la vida. Para nosotros es el peor de los males la muerte. Para nosotros decimos todo tiene solución menos la muerte. Y es cierto precisamente ello. Pero nuestra vida y nuestra visión no tiene que llegar hasta ahí. Cristo Jesús nos enseñó cómo padeciendo, lo hemos escuchado en estos días, siendo coherente, poniéndose en los brazos del Padre, abandonándose en Él, siendo obediente hasta el final, vemos precisamente que Él ha obtenido la muerte. Pero que esa vida no era precisamente para quedarse allí en el sepulcro. Esa vida era para devolverse, para resucitar. Los evangelios tenemos testimonio de cómo Cristo, por así decirlo, ha resucitado, ha vuelto a la vida a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Y son milagros grandes y portentosos. Pero a ellos les ha devuelto esta vida que nosotros tenemos. Volvieron a morir. Mas Cristo, una vez que ha resucitado, no muere ya. La muerte no tiene más poder sobre él. Así entonces nosotros vamos a entender por qué es importante esta pregunta, que Cristo debería resucitar de entre los muertos. ¿Por qué? Porque si lo más grande que puede vencernos a nosotros, a lo que le tenemos más miedo, de lo que incluso muchas veces ni siquiera queremos hablar, es la muerte, bueno, Cristo ha vencido a la muerte. Cristo entonces es superior a cualquier mal, a cualquier adversidad. De manera que entonces en la resurrección de Cristo podemos decir, cada uno de nosotros, la humanidad, ve precisamente un futuro mejor. En la resurrección de Cristo, nuestra vista no se opaca con la muerte. En la resurrección de Cristo, nuestra vista va más allá. Porque eso no fue algo que simplemente le pasó a él. Porque eso no es solamente algo que va a la vida de Cristo, sino que así como Cristo venció la muerte, si también nosotros permanecemos fieles a la obediencia, en obediencia al Padre, si también nosotros sabemos llevar las adversidades con amor, si también nosotros sabemos afrontar la vida con valentía como Dios lo quiere y lo desea, entonces a imagen de Él, también nosotros podremos vencer la muerte. A imagen de Él, también nosotros podemos vencer todo mal.
Porque así como Cristo fue crucificado, así como fue llevado hacia el Gólgota, con todo el odio, con todo el rencor, con todo el pecado, con aquello de aquí te vas a quedar en esta muerte, y Él lo venció, así también nosotros podemos vencer cualquier adversidad. Y entonces esas palabras adquieren sentido, porque para Cristo su resurrección no es volver a una vida como esta, sino es a una vida gloriosa, una vida que jamás tendrá fin. Y esa es la esperanza del cristiano. Esa tiene que ser nuestra esperanza. En la historia de Dios no termina precisamente en el Viernes Santo, no termina en la crueldad de una cruz, sino viene todavía la resurrección. Y si Cristo resucitado cambia nuestra manera de percibir el futuro, entonces también tiene que cambiar nuestra manera de vivir este presente. Porque no solamente es lo que va a acontecer después de la muerte, no solamente es lo que viene después que yo me muera, sino que desde ahora esa vida divina Cristo me la da y me la ofrece. Esa vida de gracia Cristo me la comparte. Esa resurrección Cristo quiere que yo también la lleve a cabo en mi vida. Por eso no podemos quedarnos así como aparentemente se queda el apóstol Pedro. No habían entendido los demás apóstoles que Cristo tenía que resucitar entre los muertos. Por eso tú y yo tenemos que ser conscientes de ello. Hoy las lecturas son un hermoso recordatorio precisamente de ello. La experiencia de los apóstoles. Nosotros hemos comido y bebido con Él después de que ha resucitado. Así también nosotros. Así como aquellos apóstoles comieron y bebieron con Él después de resucitado, así también nosotros. En cada Eucaristía somos invitados a comer y a beber, porque la vida de Cristo es para todos nosotros. Ahora sí, hermanos, podemos decir felicidades. Muchos nos decimos felices Pascuas. Y felicidades precisamente por eso, porque la victoria de Cristo es nuestra victoria, porque si Cristo ha vencido la muerte, también nosotros podemos vencerla en obediencia y en amor al Padre. Así que nos preparamos ahora para vivir este tiempo de gracia. Estos 50 días donde la iglesia anunciará gozosamente que Cristo ha vencido a la muerte, precisamente para que nosotros nos unamos a Él, para que nosotros sepamos unir nuestra vida a la de Él desde ahora, a la de Él desde ahora. Porque no es solamente para pensar para cuando yo me muera. Desde ahora tenemos que unir toda nuestra vida a Cristo en obediencia al Padre, en sumisión a la voluntad del Padre. Precisamente porque si Cristo pasó por esta vida haciendo el bien, también nosotros podemos pasar así por esta vida haciendo el bien. Y toda persona que pasa por esta vida haciendo el bien, unido a Cristo, no muere, sino que permanece para siempre. Felicidades, felices Pascuas. Que la vida nueva que Cristo resucitado nos trae sea una oportunidad maravillosa de renovar nuestra existencia, de vivir cada día y cada domingo nuestra participación en la Eucaristía, para también nosotros decir, como dice hoy la palabra de Dios, nosotros hemos comido y bebido con Él después que ha resucitado de entre los muertos. Felicidades para todos.